Hola, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la Gala de los Premios de la Música Aragonesa, que este año se desarrolla en un emplazamiento fantástico como es el Teatro Marín de Teruel. Un siglo de vida contempla el teatro y una gala que celebra su 25 aniversario. Empiezan las sorpresas de inmediato con la aparición de Amparanoia. Que no escriba una canción es un día perdido, perdido, perdido. El día que no vibre con la música es un día perdido, perdido, perdido. No voy a perderlo, el tiempo es todo lo que tengo. ¡Arriba! El día que no me alimente el sol es un día perdido, perdido, perdido. El día que me olvide sonreír es un día perdido, perdido, perdido. No voy a perderlo, el tiempo es todo lo que tengo. No voy a perderlo, el tiempo es todo lo que quiero. No voy a dejar de bailar. Que me llevan a mi corazón. Para 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 con artistas del gremio. El día sin dar gracias por estar aquí es un día perdido, perdido, perdido. El día que me olvide quién soy es un día perdido, perdido, perdido. No voy a perderlo, el tiempo es todo lo que quiero. No voy a perderlo, el tiempo es todo lo que tengo. No voy a perderlo, el tiempo es todo lo que quiero. No voy a perderlo,
dinero no puede comprar. El tiempo se va y nunca regresará. Se va, se aleja sin mirar atrás, sin dejar huella, como arena sin mar. El día que no, el día que no, el día que no, el día que no, ay, el día que no, el día que no, el día que no, el día que no. Toda una declaración de intenciones, la aparición de Amparanoia junto a los artistas del gremio que ya colaboraron juntos en ese álbum llamado Fanfarria y que sirven para arrancar esta 26ª gala de los premios de la música aragonesa que vamos a vivir íntegramente en Aragón TV y en directo además de la plataforma Aragón Cultura. Los inigualables, indiscutibles, indispensables y sustituibles Luis Cebrián e Irene Alquézar. Los que van a ser presentadores de la gala, la actriz Irene Alquézar y el polifacético showman, además también músico en la banda del Flaco, Luis Cebrián, que ya están en el escenario. Buenas noches, Teatro Marín, y qué manera de empezar la gala. Impresionante. Amparanoia y artistas del gremio. Otra ovación, por favor. Por favor, vamos a calentar el ambiente. Buenas noches, bienvenidos a los 26º premios de la música aragonesa que por primera vez en su historia se celebran aquí en Teruel. Irene, ¿Qué? no es la primera vez. ¿Cómo que no? Hombre, no. Perdón. Empezamos en Zaragoza. En la pandemia fuimos a Huesca, Alagón, Sabiñánigo, el año pasado en Zaragoza y este año en Teruel para cerrar el círculo, como KCO. Sí, la verdad que es que los premios acumulan más lugares que amigos, Sí. Amaral. Pero sí que hemos estado en la provincia de Teruel. Yo no. Sí, bueno, estuvimos en Alcaniz, tú me dejaste tirado. ¿Yo? Sí, una excusa baratísima, o sea, que estaba de parto, ya avestruz. Ah, es verdad. Sí. ¿Y dónde estuviste? En Alcaniz. ¿Dónde? Es que se mofa que no sé decir la ñ. En Alcaniz. Bueno, Bueno, vamos a empezar. vamos a empezar. Buenas noches, Teruel. Buenas noches, Teatro Marín. Y es que después de las bodas de plata, que estuvimos ahí en el Teatro Principal de Zaragoza, pues nos hemos dicho, vamos a vestirnos con las mejores galas. Llevamos a unos cuantos amigos, los que no tenían bolo hoy. ¿Han venido? Y vamos de nuevo a celebrar la música aragonesa aquí en Teruel. Sí, y queremos agradecer para empezar a Aragón Musical por encargarse de organizar un año más esta fiesta de la música y, por supuesto, a sus patrocinadores, Ámbar, Gobierno de Aragón, Universidad de San Jorge y, por supuesto, este año a nuestros anfitriones, el Ayuntamiento de Teruel. También agradecer a nuestras colaboradoras Begoña Escándalo, de Escándalo Deluxe y Protocolo por volver a vestirnos. Y menos mal, porque desnudos esto perdería un poquito. Bueno, o no, ¿sabes? Igual ganábamos otro público, también hay que decirlo. Sí. Bueno, también agradecer a Iván La Peña y a Ainhoa por el arte de la brocha y la laca que nos hace que estemos tan Sí, guapas. porque una no se levanta así un lunes por la mañana. Una se levanta un poquito como, no sé el adjetivo, ¿cómo podemos...? Diferente. Digamos que Déjalo ahí. diferente. Bueno, Digamos- tenemos que contaros una cosa importante. Sí, pues es que ya estamos un poquito escasos de ideas, que son muchos años presentando las galas y nos han... Exprimido. Eso, nos han sacado todo lo que Básicamente. teníamos. Entonces hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente, Irene? Pero algo diferente como qué. Sí, algo que no se ha hecho en ninguna gala, pero ni de todo el mundo. Pero escucha, para todos los públicos. Hombre, claro, para pequeños, mayores, para fiesteros, hasta para aburridos. ¿En serio? Sí, sí. ¡Ay, lo tengo! Dime. ¡Un bingo! Hombre, eso sería fantabuloso. Pero ¿y si hacemos un pregón? ¿Un pregón? Pues música de pregón. Dale. Pero vamos a hacer un pregón innovador que no se ha hecho tampoco en ningún pregón de ningún sitio. No hay pueblo que haya vivido un pregón como este, van a ver. Porque lo vamos a hacer a medias, a pachas con el público. Va a ser muy sencillo. Nosotros vamos a ir leyendo y cuando uno de los dos, o mi compañero Luis o yo, levantemos el patito, ustedes tienen que terminar la frase o la palabra. Mira, un ejemplo fácil. Venga. Esto tiene que ser algo participativo. Un auténtico toma ahí.
¡Bien! Venga, hasta pues esa ganar en energía. intensidad, Pero incluso. con más, una poca más. ¿vale? Aragonesas, aragoneses, músicos, Vamos. técnicos, salas, promotores, medios, saltimbanquis, bienvenidos. Y bienvení. Muy bien. Hoy no es un día cualquier. Estamos aquí reunidos para festejar la excelencia de nuestra música. Me llena de orgullo y... hacer este pregón de muy Aragón y mucho Aragón. Vertebrando Zaragoza, Huesca y... Seguro que va a ser un día memo en este Teatro Marín. ¿Qué es un marco? Vale. Para esta gala repleta de sorpresas, actuaciones estelares y talento arrau. Y premios, muchos premios, muchísimos. Esa quedó flojo. En esta bendita tierra de cultura, creatividad, rasmia y pasión, somos todo Cora. Porque si hay algo que nos une de verdad es la bondad y la hospitalidad. Y aquí nos hallamos, en Teruel, con su patrimonio mudéjar, la catedral y sus torres, y esas fiestas de lava... Con su plaza del Torico, el Flanagans, los amantes, rebosantes de amor, que rima con ja. Y es apreciado hasta en ja... Agradecer un año más a Aragón TV, que nos conecta con todos los que estáis en casa, y que desde aquí os mandamos un cordial... También agradecer a la organización por su apoyo y difusión de la música aragonesa a través de aragonmusical.com. Uy, esto no se lo sabían. Esto es una fiesta. De modo que, por el poder que nos han conferido Pilar Bayona, Miguel Fleta, héroes del... Pilar Lorengar, Joaquín Carbonell, Antón García. F, Junco, niños del... Taco, violadores del... Amaral, las novias, el niño... Uy, Radio Futura, ISO. Perico Fernández, nubosidad variable. Mauricio... Más birras, Santiago Ramoni. Pitingo, la ronda de Voltaña, Faimino y... Carmen París, Espinete y Don. La Bordeta, Carlos La Petra y por supuesto David... A ver... No podemos empezar. Por favor. Una gala en Teruel así, por favor. Buenas noches, Teruel. Vamos a repetir este... Y por supuesto, David... Bueno. Declaramos inaugurada oficialmente la 26ª Gala de los Premios de la Música Aragonesa. ¡Viva la madre que os... ¡Vamos! Pues un pregón cargado de humor, muy participativo y que sirve para arrancar esta gala. Y ya sobre el escenario tenemos a los que van a presentar el primer premio de la noche, probablemente. De momento no, de momento siguen Irene y Luis. Queremos una cosita a decir de más, y es que este señor y yo, cuando empezamos a presentar estos premios, nos pusimos un objetivo, y es que esta gala no durará más de 2 horas. Y para ello utilizamos una cosa que los que seáis asiduos las conocéis. Claro, que es la alarma antibrasas. Eso es. O sea, eso es importante tenerlo. Además, de verdad hemos cumplido siempre. Siempre. Y este año va a ser el récord. Fijaos, eso es que cuando un entregador, un premiado, pues dé las gracias, pues que si se alarga sonará. Exactamente. Y este año hemos escogido una artista, una mujer que nos representa a todas y todos los españoles. Sí, porque todos la hemos... Bueno, la No. veis... Alguien ¿Alguien la ha votado? Vale. ¿Sí? Así que si alguien se alarga, ya sea un entregador, un premiado o... Institución... que sois los que más os alargáis, sonará esto. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de Esperamos espinas que y no rosas. ocupe tanto espacio como en la gala de los Goya, ¿vale? Y dicho esto... Bueno, dicho esto, arrancamos ya, no sin antes decir... No, es verdad, perdón, una cosa. Para que os relajéis y disfrutéis. Hoy, aquí en el patio de butacas, hay más perdedores que ganadores. No, eso no iba a decirlo, aunque me lo tiene razón, ¿sabes? Vale. Que Luis y yo vamos a dejar ya de presentar. Y ya es hora, Aragón TV, de que nos ponga un programa que llevamos currándonos... No era eso lo que iba a decir, Ah. aunque también vale. Lo que quiero decir es que la estatuilla, el trofeo, ¿vale? es De los Premios de la Música es obra del artista, del escultor José Azul. Así hay que un aplauso siempre para él. Dar las gracias. Y también queremos nombrar a un señor que no le gusta que le nombremos, pero... Al gran Pluto. Un aplauso ¿vale? Que para él, sostiene por favor. la gala. Y ahora sí, vamos Arrancamos. a arrancar con el primer premio de la noche, el premio global,
que lo entregan dos periodistas turolenses. Javier Lizaga y Cristina Teruel. ¡Un aplauso! Dos magníficos periodistas, sin duda, de la tierra, que van a entregar ese Premio Global de la Música. Buenas noches. Buenas tardes. Yo me iba ya a posar allí, no sé dónde me iba, lo típico que sale uno a ese lado, ¿no? Son gente maja, los músicos, ¿no? Alguno tiene cara como de haber escuchado reggaetón, pero bueno, en general, buena gente. Pero muy tranquilos, ¿no? Con la fiesta que ha habido aquí, estamos aquí en el Teatro Marín, que tranquilos por ahora, luego ya veremos. No sé lo que pensaría Tenor Marín, pero este es el mejor escenario de la ciudad. No menciones a grandes, que me acuerdo de Antón García Abril, y yo creo que cuando él comenzaba a componer, ya se pedía un auditorio en Teruel, ¿eh? Bueno, no te metas en líos. No, que esto es una fiesta, vamos a hablar. A ver. ¿Te ha gustado el homenaje a la vaquilla? ¿A la vaquilla por qué? Hombre, a ver, se nota que han subido el caché, se nota que se han gastado pasta porque han empezado con una charanga. Bueno, pero puede ser la vaquilla y cualquier fiesta. Y no es una charanga, son los artistas del gremio. Y claro. Muchos artistas, poco calimocho, sería el balance hasta ahora. Pero no puede ser mejor traído ese nombre artístico, ¿eh? ¿No crees? Yo creo que tendríamos que buscar un nombre artístico, ahora que nos invitan a saraos guapos como este. Un nombre artístico, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué te apetece ahora? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apetece? ¿Me apetece? Sí. Unas birras. Unas birras. No sé dónde está, pero a Gabriel Sopeña no le está pareciendo buena idea porque se parece a Más birras. Ya lo inventaron en los 80 él y Mauricio Aznar. No. Un toque turolense. Ponle un toque turolense. Un toque turolense, siempre... pues el toro y la estrella. No. ¿Parecemos los centellas? No. Por ahí no va bien. Yo me quedaría, igual podemos adoptar la frase de Carbonell de Teruel no es cualquiera. Un poco largo. Igual casi mejor nos quedamos con los nombres, porque, mira, date cuenta, por ejemplo, mira qué bien queda, pues Mario Lafuente, queda fenomenal, o Fernando Moreno, queda fenomenal también, Vizcaíno Reyes, nuestros nominados turolenses, queda muy bien, el nombre. Pero nos faltaría así un apellido con fuerza, así un Los tenemos. Sánchez, un López. Ya, eso es cierto, sí. Sánchez López, es cierto que si te apellidas así necesitas de un nombre artístico potente, ¿no? Si, por ejemplo, te llamas Amparo Sánchez, pues necesitas de un nombre que tenga potencia, que sea una paranoia. Yo creo que es que pesa bastante el premio, premio, yo creo, ¿no? Antes de que suene la alarma. Sí, que sale la diva, vamos. Yo creo que si decimos adiós corazón, no suena a nada, pero si decimos adiós mi corazón, tiene casi ritmo propio. Adiós mi corazón. Y si lo hacemos en lo contrario, en el saludo también puede quedar muy bien. No en hola corazones, que eso es Anigartiguru, no tiene nada que ver. Pero welcome to no es Teruel y empieza por T. Podría ser Welcome to Jaén, por ejemplo, porque el premio Welcome to Jaén global de este año ha nacido en Alcalá la Real, en Jaén, aunque musicalmente nació en Granada con Los Correcaminos y triunfó en Malasaña, Lavapiés, con Amparando el Blues, que luego le llevó a recorrer España y Francia. El blues, rancheras, todos los ritmos de los que en los últimos años hemos podido disfrutar con esta artista que es una activista musical mayúscula. Tiene alma de cantaora, espíritu de sol, espíritu viajero diría yo, porque tiene compañeros como Bebe, Caléxico, De Pedro. Bueno, y la lista sigue. Fito, tenemos también, a ver, ¿quién te acuerdas más? Por ejemplo, Macaco, Manu Chao. También forma parte de su grupo de amigos de esta artista, que además, con el poder de Machín, no se te olvide. Correcto. Y además... Una diva es valiente, poderosa. ¿Quién es la diva? Con esa música estoy por suicidarme. Con Fanfarria en 2024, la premiada además renovó esa unión Aragón. Han puesto la diva. ¿Quién es la diva? ¿Quién es la diva? Vamos a ver. El premio global de la música aragonesa es para... Amparo Sánchez Amparanoia. La artista quienense, sin duda, una de las grandes voces de lo que se conoce como música de mestizaje. De hecho, en la actuación, si se han fijado, en la guitarra tiene una Catrina a modo de recordatorio de su pasión por la cultura mexicana. Wow. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ser breve porque era uno de los objetivos de esta gala, ¿no? Que no se vaya muy lejos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a los premios de la música aragonesa por esto, porque es un regalo que me llevo para mi casa. Quiero dedicársela a mis dos hijos, a Mario y a Yello, que están ahí siempre apoyando y cuidando a su madre, y soy la mujer que soy
gracias a los hijos que tengo. Quiero dedicárselo también a mis comadres, a mis hermanas, a mis compañeras, a mis compañeros de trabajo y a mi público, porque es gracias al público que sigo aquí 28 años después, ya muy cerca de los 30. Y ahora quiero desear también a toda la gente, a todos los grupos, a todos los artistas que estáis nominados, mucha suerte, un premio de alegría, pero estar nominado también es un gran reconocimiento. Y bueno, me ha tocado también, ya de paso por aquí por Teruel, unos artistas que no están nominados, pero que también van a tener un premio por su mejor trayectoria. ¡Artistas del gremio! Bueno, pues una sorpresa. Amparanoia no solo recoge premio, sino que entrega también a los artistas del gremio, colaboradores en ese álbum Fanfarria, un premio a la trayectoria. Una trayectoria que comenzó en 2004 en Egea de los Caballeros. Empezó prácticamente de casualidad, pero les ha convertido en un referente. Que soy de la el música percusionista. Hola, ¿qué tal? Que nada, pues muchas gracias. Yo estaba grabando Amparo desde adentro y como que he tenido que dejar de grabar por esto, que vamos, que muy guay, que muchas gracias, que no esperaba yo que esto iba a ser así. Que nada, muchas gracias por el premio, nos viene mejor que nunca porque cumplimos 20 años de artistas del gremio, que se dice pronto, pero 20 años en faldas es un rato. Y nada, 5 y 6 de abril. Eso, 5 y 6 de abril. Ven y dilo. Claro, te ponía ahí. 5 y 6 de abril. En el Centro Cívico Delicias actuamos artistas de gremio acompañando a Amparanoia. Nos vemos ahí. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Bueno, dentro de 20 años nos vemos. Muchas gracias, chao. Un aniversario muy especial y una trayectoria que ha crecido de forma exponencial, como decíamos, los artistas del gremio que han podido participar a través de su música también en diversos programas de televisión, incluso en cine, donde formaron parte de la banda sonora de Que se mueran los feos. En el escenario, ahora mismo, Claudia Sierra y Paya Alcolea de Zaragoza Ciudad. Gracias también. Cariño. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Eso. Que depende, si habéis cenado una cosa y si no otra. Tenemos una misión muy importante. Sí, es que estamos un poco nerviosas, ha habido presión. Sí, nos han dicho que si el nuestro sale mal, todo saldrá un poco mal. Toda la gala. Pero está más bien. Entonces hemos pensado que os vamos a pedir un favor, y es que cuando la gente os pregunte que qué tal en Teruel, les digáis, pues genial, sobre todo, el jamón y las chicas que entregaron el primer premio. Y la gente, qué ¿vale? bien, qué Por maja. favor, cuando os pregunten, decid eso. Genial. Vamos a dar el premio a la mejor sala. Sí. Que a nosotras nos encanta ir a conciertos, vamos mucho a las salas y además apreciamos mucho su labor de lucha desde lo pequeño contra lo grande y el macroevento. Y los nominados a la mejor sala son... Mejor Sala de Conciertos 2024. El Corazón Verde. La Lata de Bombillas. Las Armas. Rock and Blues. Gorilas en la West, vampiros nocturnos, ávidos de sangre espesa, búhos y lechuzas con pupilas. Y el premio a la mejor sala es... ¡La Lata de Bombillas! Recoge Javier Benito de La Lata de Bombillas. Buen momento el que viven las salas de conciertos aquí en nuestro territorio. La Lata de Bombillas, situada en la calle Espozimina de la capital aragonesa, se ha convertido en una de las salas de referencia a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a la música indie. Se encuentran además en plena celebración de los 25 años, tiempo en el que han visto consolidarse grupos por los que la sala apostó en su momento, y precisamente para celebrar ese aniversario han hecho una gran programación para este año que incluye nombres muy destacados como Maga, Nick Waterhouse y por supuesto apostando por el talento de la tierra con el Memento no de la hace falta que me pongáis ninguna canción, voy a ser bastante breve. Gracias a Aragón Musical por el reconocimiento a las salas, que somos la base, somos una parte muy importante en el ecosistema musical de Aragón, y yo creo que hay que reivindicar nuestro papel. Y nada más, pues dar las gracias a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de estos 25 años y también a las instituciones y sus ayudas, porque son realmente necesarias y no hay que perderlas, hay que luchar por ellas. Muchas gracias a todos.
Ese reconocimiento a la lata de bombillas y a Javier Benito en su trabajo también de promoción de las salas, ya que hay que Gene recordar que es Martín, presidente de la Asociación de Salas de artista Aragón en Vivo. y autor del cartel oficial de los 26º premios de la música aragonesa. Gene Martín en el escenario. Buenas noches. A mí nadie me había dicho que tenía que decir unas palabras aquí. Solo iba a decir quién eran los nominados, pero encantado de estar aquí con vosotros y que este año se haga aquí en Teruel. Así que nada, los nominados a la mejor portada son... Mejor portada 2024. Chica ejemplar de Ellen por Jaime Oriz. El niño de Mario Lafuente por Lucía Cordero. Songs for Rats de The Moorlands por Jorge Gallán. Una estrella más de Pensamiento Único por Salomé Semolué. Y el ganador a la mejor portada 2024 es Chica ejemplar de Ellen por Jaime Oriz. La portada del disco realizado por Jaime Oriz es una fotografía de la propia Ellen en tonos vintage, pero que al mismo tiempo proyecta la modernidad a través de la exposición Hacia la luz. Jaime Oriz no puede estar aquí, ahora lo explicará en un vídeo. Yo solo quiero decir que Jaime Oriz es una de mis personas favoritas, de los seres humanos que más quiero, que además hace un trabajo maravilloso para otra persona favorita. Y ahora vemos el vídeo de agradecimiento. Hola a todos. Bueno, lo primero, disculparme por no poder estar allí y recoger el premio. Esta tarde, bueno, cuando estéis viendo esto, estaré en la Lata Bombillas grabando unos vídeos para un especial que estaban haciendo de la Lata Bombillas del 25 aniversario. Y que de paso quiero aprovechar a reivindicar siempre la figura de las salas pequeñas y la gente que las lleva, porque al final son el motor de esta música, de esta industria. Y bueno, muchos de los grupos que están ahora van a recibir premios pues han empezado siempre en salas pequeñas. Eso nunca hay que olvidarlo. Y bueno, por lo que respecta al premio, me gustaría, por supuesto, dar las gracias a Laura, a Ellen, por haber contado conmigo una vez más para su imagen. Y, por supuesto, a todo el equipo que nos hemos rodeado todos estos años, a Jorge también por contar conmigo. Y, por supuesto, también a Cristina, que estuvo también en la sesión, con su trabajo de maquillaje y toda la ayuda que tuvo. Y bueno, por supuesto quisiera dedicar este premio a mi padre. No va a poder verlo, pero espero que estuviese orgulloso y que, bueno, que esté donde esté, pues que esté contento con este premio que va para él. Y nada, un abrazo para todos, muchas gracias, Chapín, Sergio Falces, que os quiere, y nada, un abrazo para todo este público. Hasta luego. Bueno, emotivas palabras de Jaime Oriz al recoger ese premio. Blanca Liso, Aragón TV. Recibimos a una cara conocida en Aragón TV, a Blanca Buenas Liso. noches. Bueno, a mí me toca entregar el premio a mayor proyección y me hace mucha ilusión porque es un premio que recibió mi hermano, Miguel Liso, en el 2012. Él ama la música, así que vamos a cerrar este círculo tan bonito con un premio además que es significativo porque habla de aquellos artistas que tienen todo el futuro por delante, todo el potencial por delante, así que muchísima suerte a todos. Los nominados a mayor proyección son... Mayor proyección 2024. Juanjo Bona. ¿Cómo me habéis cambiado la vida? Mario Lafuente. Pablo Estallo. Vizcaíno Reyes. Y el ganador a mayor proyección es Juanjo Bona. Recoge el premio Juanjo Bona. Desde luego la repercusión Como que un está hermanito obteniendo para Juanjo mí. Bona con el lanzamiento de su primer disco Ricardelino, que está a la altura de este joven gran artista de nuestra tierra, al que nosotros disfrutamos con anterioridad gracias a J-Talent. Precisamente muy especial el hecho de que la presentadora del programa, Blanca Liso, sea la encargada de entregar el premio al gran Juanjo Bona. Bueno, qué ilusión, además qué ilusión que me lo haya dado Blanca. Blanca es una de las personas que me ha dado esta industria. Hace unos años la conocí en uno de los grandes programas que tenemos en Aragón, que hace un poco lo que yo he venido a hacer a este mundo, que es
ver la Jota aragonesa desde otros lados, así que apoyar a Jotanen también. Y gracias por este premio. Llevo un año en esta industria, pero espero poder seguir aquí por mucho más tiempo. Agradecer a mis padres que están aquí, que vienen a cada sitio donde voy, que siempre me llevaron desde pequeño a conseguir mi sueño y que se vienen de gira a cada concierto conmigo. Y a toda la gente que me apoya y que ha decidido pues, apoyar mi disco y mi música y apoyar la Jota y esta fusión que estoy intentando hacer con todo el respeto y que espero que os guste mucho. Gracias. Bueno, un año 2025 muy especial para Juanjo Bona. Empezó con las campanadas en Aragón TV, ahora con el disco recardelino y ahora el premio a la mayor proyección de la música aragonesa. Bueno, qué importante es el trabajo en equipo. Lo hablábamos antes en la comida, sí, ¿verdad? Es verdad, sí. Y mira que, por ejemplo, en la música, ahora pensándolo, es importantísimo. Hoy, por ejemplo, esta gala no sería posible y quiero aprovechar este momento para que le demos un fuerte aplauso a todos esos técnicos de sonido, iluminación, cámaras que están haciendo posible que estemos celebrando hoy. Un fuerte aplauso para todos ellos. No nos olvidemos, por favor, que sin ellos... Ya ves. Y es que, como decían en la mítica bola de cristal, solo no puedes, con amigos sí. Y es verdad que en la música, por ejemplo, hay muchísimos grupos, o sea, solistas hay muchísimos, y famosísimos, y conocidísimos, y buenísimos, pero también hay grupos muy buenos. Yo era muy fan de los Backstreet Boys. Hombre, a mí me gustaban los Beatles. También hicieron algún tema bueno, sí. Sí, pero está mal. Y es que, joder, yo crecí con The Cure, Supertramp, Radiohead, U2, Coldplay, que son los U2 de Antena 3. Bueno, sí. Pero verdad. te digo una cosa, el primer concierto que vi fue en español. Ah, claro, pues fue en ¿un español. grupo? Si yo tenía 8 o 9 años, Los Inhumanos. De ahí te has pasado. Quiero decir, de integrantes en el grupo, que igual eran demasiados. No hace Porque a falta. veces para que sea bueno, con que haya dos es suficiente. Un dueto. Por ejemplo, no sé, Ana Belén y Víctor Manuel. 1, 2, 3, responda otra vez. Ana Belén y Víctor Manuel. Ana Manuel y Víctor Belén. No, mal. Ana Belén y Víctor Manuel. Simón Angarfunkel. Sonia y Selena. Los Pecos. Estopa. Florida y Hermoso. Amaral. Presuntos implicados. Andy Lucas. Ortega y Gasset. Una diva Vale, valiente, ya, poderosa. que llevamos ya 2 y acabamos de Vale, empezar. ya. Es verdad. Ahora os preguntaréis por qué esto. Pues porque ahora va a venir un dueto. Un dueto. Está todo hilado. Está todo pensado, ¿eh? Sí, sí. Pues Él. un dueto que estamos nosotros aquí, ya somos 2. Sí. Pero es que fíjate, vamos a hablar de él, que es un mago, es un maestro de la palabra, de la melodía, y que su legado es un puente entre la tradición y la modernidad. Iba a hacer pareja esta noche aquí en este escenario con una mujer joven, con una voz impresionante, cálida y con unas palabras preciosas que ha llegado con ganas de quedarse. Y además lo hacen por primera vez en un escenario. O sea, vamos a ser testigos aquí en Teruel, el Teatro Marín, de esta alianza. Y vienen acompañados nada más y nada menos. Saludamos que por en estos Guille momentos a Mata. los compañeros de Aragón Así que TV. Un fuerte Estamos aplauso en la para gala de los Esther premios de la Vallejo música aragonesa en su y Gabriel 26ª Sopeña. edición. Y en estos momentos, tanto Irene Alquézar como Luis Cebrán llaman al escenario a Irene Alquézar, en este caso a Esther Vallejo y a Gabriel Sopeña, para interpretar un tema en directo. Una gala que comenzaba a las 7 de la tarde y que ya ha tenido alguna sorpresa que otra, como por ejemplo un premio inesperado para los artistas del gremio. Lejos del valle y de la capital, donde la cordillera se hace azul, Donde la distancia es el monte y al cielo se le trata de tú a tú. donde los pastores crearon un país, donde la justicia era un honor. Esta es la tierra en donde yo nací, noble hogar, donde un día los hombres marcaron su ley. Hay una cruz en el Saso donde los mastines aullan soledad, donde cada noche enciendo el fuego para cenar migas, uva y vino por los que se han ido. Y yo maldigo
que todos se fueron de aquí, solo quedábamos Germán y yo. Germán se murió en febrero y ahora solo se oye su ganado. Ahora solo el eco y yo. Donde los mastines aullan soledad, donde cada noche enciendo el fuego para cenar, migas, uva y vino por los que se han ido, y yo maldigo la ciudad. Padre, que el pueblo ya no es para vivir, venga con nosotros a Madrid. Así me hablan mis hijos, pero yo me quedo y aquí he de morir. Con las manos llenas y un nombre de rey, marcado por el viento y por el sol. Mi vida es parte de esta tierra y yo pertenezco a esta raza de hombres que un día marcaron su ley. Desde luego no podía ser de otra manera en un año en el que la estrella luz ha brillado y ha conquistado las pantallas, haciéndonos redescubrir la magnífica figura de Marincia Aznar y Más Birras, un homenaje en este caso a través de Gabriel Sopeña y Esther Vallejo. Y Paco Martín Fernández. Sobre el escenario, Academia Pimpi del López Cine Juderías y Aragonés. Paco Martín Fernández de la Academia del Cine Aragonés, responsables entre otros del Rally Buñuel. Buenas noches. Como miembros de la Academia del Cine y del Audiovisual de Aragón, nos satisface, y sobre todo haciéndolo aquí en Teruel, en nuestra ciudad, entregar el premio al mejor audiovisual y videoclip. Tenemos que felicitar a todos los artistas, a los nominados y también, por supuesto, a los premiados. Y sin más, los nominados en esta categoría son: Mejor Audiovisual 2024. De Zaragoza a Berlín, de David Angulo, por Paula Ortiz. Fotos a contraluz, de Rubén Nasbil, por Adriana Barcelona. Aragón TV, tenía que ser de aquí, Pau Donés, de Federico Contín. A la fresca, de Esther Vallejo, por Ana Escario y Adela Moreno. Esto también pasará, de Ellen, por Ana Escario y Adela Moreno. Y aquí tengo que anunciar que no pasa como en los Goya. Existen dos premios, dos ex aequo. El primer premio ex aequo es para Tenía que ser de aquí, Pau Donés, de Federico Contín. Bueno, pues sorpresa también, premios ex aequo, en este caso además con alegría de nuestros compañeros de Tenía que ser de aquí. Vemos a Federico Contín y a Itziar Miranda, que se dirigen al escenario por ese magnífico trabajo que han hecho poniendo en valor la gran figura de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Recoge el premio Raquel Fuertes, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, e Itziar Miranda, presentadora del programa Tenía que ser de aquí,
de Aragón Televisión. Necesito eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Todo lo que me das. Muchas gracias, felicidades a los nominados, gracias en nombre de todos los que hacemos Aragón TV, gracias a vosotros por hacerlo posible. Sin ninguna duda, para nosotros es un privilegio porque ellos lo que hacen es una producción audiovisual con la premura que eso recoge, también con la urgencia, pero sin ninguna duda lo que refleja por su calidad se asemeja más a un documental. Contenidos inéditos perfectamente cuidados. Y para Aragón Televisión es todo un orgullo, un privilegio poderlo recoger por un programa como tenía que ser de aquí, que es ejemplo de servicio público. Prime Time, programa cultural y que conecta con el espectador. En este caso, más de un 15% de audiencia. Y además, con la mirada especial de Aragón Televisión, que es cómo vemos los aragoneses a Pau Donés. Ellos lo contaron y ustedes y todos los espectadores lo recogieron. Así que muchísimas gracias y como decía el gran Pau Donés, el tiempo es sumo, disfrutemos de cada momento, que es el ahora. Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecer sobre todo a la familia de Pau Donés por abrirnos la puerta de su casa y las puertas de su corazón. Fueron muy generosos. También al pueblo de Montanui, que fueron absolutamente acogedoras y nos llenaron de amor. Y Aragón TV por hacerme este regalo. Gracias Aragón TV, gracias Alberto, gracias Raquel, gracias Federico, Factoría, porque me han hecho el regalo de poder trabajar en mi tierra, que es una cosa que yo deseaba, esta tierra que amo, que es Aragón, y haciendo un programa tan bonito como este. Y no quiero olvidarme, tengo ahí a mis hijas, Daniela, Julia, Nacho, un beso por acompañarme en esta vida tan loca y por estar siempre ahí. Yo he traído chuleta, es breve, son unas notas, no me pongáis a Melody, por favor. Nada, simplemente decir que es un verdadero honor estar aquí esta noche, que este es el resultado del trabajo de un gran equipo, de grandes profesionales con muchísimo talento, que lo han dado todo por contar la historia de Pau Donés. Y quiero destacar especialmente a Eva Hinojosa, que ha puesto el alma a este programa de un aragonés, que era aragonés de alma y corazón. También dar las gracias a Aragón Televisión por apostar por formatos de cultura de calidad y a Alberto del Pozo por hacer que además sean entretenidos, que gusten al público y bien recibidos. También a mi productora, perteneciente al grupo Enneo, que es una empresa familiar aragonesa, que algunos consideramos una gran familia. Y decir que en la televisión, como en la música, el trabajo en equipo es fundamental y que sin ese equipo no serían posibles momentos inolvidables como los que nos ha dado Pau Donés y este programa. Muchísimas gracias. Pues bonitas palabras de Federico Contín. Hola, buenas noches. Premio Mejor Audiovisual 2024 y que tenemos la suerte de poder vivirlo en este momento en Aragón TV. Les dejamos, de hecho, con el premio al Mejor Audiovisual en directo en Aragón TV. Como Antón García Abril y Javier Navarrete, entre muchísimos otros. Y el segundo premio es Equo, de Mejor Audiovisual o Mejor Videoclip, a La Fresca de Esther Vallejo por Ana Escario y Adela Moreno. Recogen el premio Adela Moreno y Ana Escario. Bueno, y nosotros seguimos en directo y en este caso el otro premio Secuo que va a Ana Escario y Adela Moreno. Estaban nominadas doblemente, primero por el videoclip de Ellen y segundo por el de Esther Vallejo, donde han mezclado el color y la tradición. Así que enhorabuena también a estas dos realizadoras, Ana Escario y Adela Moreno, que ya se dirigen al escenario. Muchas gracias, estamos muy contentas de haber ganado este premio. Quiero agradecer a la Academia de Cine y a los Premios de la Música Aragonesa, también a la familia que nos ayudó a grabar el vídeo, que nos estuvo ayudando en el pueblo, a mis amigas que aparecen también en él, y a Adela y a Ana, que son unas grandísimas profesionales y unas increíbles personas. Así que muchísimas gracias a vosotras. Bueno, yo voy a leer, que me pongo muy nerviosa. Muchísimas gracias. Para nosotras es increíble estar aquí hoy recibiendo este premio. Lo hace más especial hacerlo junto a Esther,
Ha sido un regalo que la vida haya cruzado nuestros caminos. Y nos gustaría agradecer a su familia por abrirnos las puertas de su casa en SOS del Rey Católico y haber podido rodar ahí el videoclip, a sus amigas por hacerlo tan bello y especial, a Elena y Nerea por acompañarnos y a ti, Esther, por confiar en nosotras y darnos la oportunidad de poner imagen a este disco tan maravilloso. Muchas gracias. Venga a tomar la fresca. También queremos dedicar este premio a nuestras familias porque nos apoyan siempre un montón, de una manera incondicional. Así que muchas gracias. Bueno, pues ese reconocimiento y el primero de los premios a Esther Vallejo, una de las artistas con F. mayor número de nominaciones, con un Grupo total de referencia 4. del rock. Y sobre el escenario, F. Sonido turolense, sonido de rock. Buenas noches. Presente en esta gala de los premios de la Pues música. encantados de estar esta noche aquí. 26 edición de los premios de la música. Esperemos que no tardemos otros 26 en volver a Teruel. Bueno, si venís en tren, igual sí que tardan otros 26. Bueno, venimos a dar el premio a la mejor programación y los nominados son... Mejor programación musical 2024. Aragón Sonoro. Bombo y platillo. Pirineo Sur. Zona. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues la mejor programación musical del 2024 es para Bombo y Platillo. Aplauso fuerte. Bueno, un orgullo el que tengamos tantos festivales de calidad en nuestro territorio. Bombo y Platillo, que lleva desde 2011 recuperando el gusto por los conciertos en ambientes íntimos. Me ha encargado Edu que venga a recogerle el premio, así que os dejo con un vídeo suyo. Muchas gracias de su parte. Hola, soy Eduardo Pérez de la agencia World Music y del ciclo Bombo y Platillo. Estamos nominados a esta gala de los premios de la música aragonesa y lamentablemente ninguno de los que hacemos Bombo y Platillo podemos asistir. Estamos trabajando en otros conciertos. Hemos pedido a Esther Vallejo que en caso de que fuéramos premiados recoja el premio. Se lo hemos pedido a ella porque ella representa muy bien lo que queremos desde que empezamos en el año 2011 con el ciclo. Y es trabajar con proyectos que trabajen desde el amor, desde la pasión, desde la perseverancia, desde el talento y que intenten desarrollar algo personal, con identidad propia e inspirado también en la tradición y las raíces. Ella ejemplifica esto y espero que hoy esté recibiendo muchos premios, se los merece. Quería agradecer por este premio, nos honra estar nominados y nos honra ser premiados y quería decir que es importante que haya unas programaciones amplias, diversas dentro de nuestra comunidad, tanto en el circuito de salas, que es clave y muy importante, como en las programaciones pequeñas, que son las que creemos que generan una cultura de base y las que ayudan a generar un tejido. Nos honra estar premiados después de tanto tiempo y estamos muy agradecidos. Gracias. Edu Pérez, que no ha podido recoger el premio, pero es motivado por el comienzo de la programación de primavera, precisamente del ciclo, con gente como Panda Bear o directores de los premios de la música aragonesa. Suben al escenario Sergio Falces, David Chapín, caras conocidas del proyecto Aragón Musical y directores de esta gala de los premios de la música aragonesa. Buenas noches, buenas tardes. Agradecer vuestra presencia, autoridades, director general de Cultura, a nuestra alcaldesa de Teruel. Gracias por acogernos. Vamos a recoger el guante de F y prometemos no tardar otros 26 años en venir, por supuesto. Hemos cerrado un ciclo. En nuestro 20º aniversario decidimos girar, nunca mejor dicho, como si fueran conciertos por toda la comunidad autónoma. Hemos estado en las 3 provincias, Sabiñánigo, Alagón, Alcañiz, y en las 3 capitales, Zaragoza ya de sobrado, en Huesca capital y ahora en Teruel capital.
Así que estamos muy contentos. Gracias a Carlos, el concejal de Cultura, por insistir y por estar ahí para que por fin acudiéramos a Teruel. Y agradecer también a los patrocinadores, por supuesto, Universidad de San Jorge, Ámbar, en este caso, como os decía, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Teruel. Lo dicho, que seguiremos ahí apoyando la música de Aragón. Vosotros hacéis todo esto realmente. También nuestro agradecimiento al propio Teatro Marín, a los técnicos, a toda la gente que ha trabajado ayer y hoy para que esto sea posible. Y bueno, que seguiremos en la batalla. Recordar a gente que se ha ido en ese último tiempo, gente muy joven como es Merio. Era parte del grupo Fongo, también tenía un proyecto en solitario, muy joven, también Arturo Hortas, nos dejó demasiado pronto, él era cantautor, trabajaba en audiovisuales, era activista, y los dos nos han dejado pronto y sabemos que tenían un montón de cosas que hacer y nos da muchísima rabia que no puedan asistir hoy aquí, que no puedan vivir lo que se está viviendo ahora mismo, ¿no? Porque podemos ser optimistas en eso. Y es una pena que ellos no puedan estar. La música aragonesa está viviendo un momento privilegiado. El año pasado, cuando la gente votó desde aragonmusical.com a los mejores discos de 2024, aparecieron 177 producciones entre EP y LPs. Cuando las salas de conciertos, la Asociación de Salas de Conciertos de Aragón ha dado su informe anual de 2024, ha sido un informe sin precedentes. Está funcionando todo muy bien, está yendo muy bien. Estamos viviendo unos festivales chulísimos. Para mí es un privilegio poder vivir de verdad tan cerca y invito a la gente a que también lo haga. La gente que no vea esto, que no esté aquí, por favor, boca a oreja, decirles, es divertido, está muy bien. Estamos surfeando una ola como pocas. Vamos a aprovecharla, que la ola dure muchísimo, vamos a gozarla y a disfrutar de la música aragonesa, porque lo que hay aquí de verdad, no sé si somos conscientes de lo que hay aquí, pero es una verdadera brutalidad y se está viendo aquí esta noche porque estos premios no son nada más que un reflejo de lo que sucede, por lo que nos lo dejan muy fácil, la verdad, para que aquí sucedan cosas muy chulas. Ya dicho lo cual, sí que, de verdad, vamos a disfrutarla, a disfrutar el momento. Hay un grupo que merece también ser reconocido aquí esta noche. Bueno, os voy a decir, tocaron anoche en el Flanagan's, ¿vale? Fue la jornada prepremios de la música aragonesa. Después de los premios de la música aragonesa nos iremos también ahí para el Flanagan's a seguir celebrando. Y yo les vi en directo por única vez en un concierto en el que había más de 40 grados en pleno verano. Exhaustos, pero como decía Gato Pérez, ¿no? Que se fuerza la máquina y el músico se juega la vida, ¿no? Bueno, pues en este caso yo lo vi, de verdad, cómo se jugaban la vida y cómo siguieron adelante. Es un grupo mucho más valorado, creo yo, fuera de Aragón que en Aragón, porque se hace unas giras fuera de Aragón brutales. Y queremos reconocer el premio itinerante a la visibilidad por dejar en el mapa muy bien a Aragón en general y a Teruel en particular. Queremos que vengan aquí a reconocer ese premio, a recogerlo. F. Bueno, pues sorpresa también para Fabián Navarrete, Borja Lacruz, Rubén Fernández, Gustavo Ramos, Diego Soriano, F, que se llevan este premio itinerante a la visibilidad. ¿Dónde estáis? Un premio más que merecido, porque a lo largo de su trayectoria, como bien mencionabas, estas cosas pasan. Han sido grandes embajadores del rock turolense. Estarán por aquí. Bueno, Grupo F, ¿estáis por ahí? Estoy con vuestro trofeo, me lo quedo, ¿eh? Tan de sorpresa les ha pillado el premio que ya se habían bajado del escenario. Que, bueno, si no es F será E, ¿no? O D. Bueno, en nombre de F, pero prometemos que... ¿Ya están por ahí? ¿F? Vale, ya está. Pero vienen lentos, ¿eh? Vale. Como decíamos, tenéis ni ellos aquí mismos se lo esperaban. ¿vale? Después veníais vosotros, ¿vale? Era para hacer tiempo, así que reconocer vuestra labor, reconocer vuestra labor. Yo retiro el micrófono también para acabar de liarla del todo. A ver, claro, no lo sabían, evidentemente. Es lo que tiene dar una sorpresa, que el grupo no estaba nominado, no se esperaba nada, sí que nosotros pensábamos, evidentemente, que merecen ese premio de la visibilidad. Caras de sorpresa entre los miembros de F, precisamente por este Gracias, reconocimiento. people. Ahora habla él que sabe hablar. Yo es que no sé hablar. No sabe hablar. Vale, gracias. No lo esperábamos, no sabíamos nada. Nos hace ilusión, hemos estado
Hemos estado nominados muchas veces. Bueno, pues muchas gracias. A tope. Han estado leyendo la placa porque no se lo creían. Que muchas gracias y que siga la música. No sabíamos nadie. Bueno, pues mucha sorpresa. Desde luego aquí no ha sonado la diva. Breve pero intenso el discurso de los amigos de F. Y de nuevo Irene Alquézar y Luis Cebrián en el escenario. Va con la rumba, va con la rumba, Espera un momento, va que es con que la no es rumba, rapero, con la así. rumba, con la rumba, va con la rumba, va con la rumba, va con la rumba, con la rumba, con Toma la rumba, toma la rumba, la Dejo llevas la tú. rumba, la dejo Ajá. rumba. Espera. Ey, bro, DJ. DJ. Una base, por favor, aquí. Hey. Ja. Ja. Ya verás, ya. Dale, bro. Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa. Yo no la puedo controlar. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. Y es que yo amo la vida, amo el amor. Sí. Soy un truán, soy un señor. Yeah. Algo bohemio y soñador. Soñador, él sueña. Sueño contigo que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo que me has dado. Y yo te quiero y tú me estás esperando. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Uno. Vamos. Aunque solo uno fuera. ¡Público! Aunque solo uno fuera. ¡Vamos! Aunque solo uno Para. Perdón. A ver, o sea... Sí. Que nos hemos venido Mario aquí. Maer, el Momo. Entiendo la performance, lleváis unos outfits guapísimos. La verdad que presentar se os da increíble, pero lo que es el rap... No cantamos bien rap, Os ¿verdad? estáis viniendo un poquito arriba, yo creo. ¿En serio? A ver, molaba un poco, pero yo qué sé, si queréis, ya que estoy, hacemos una canción en condiciones. ¿O qué? Pues yo Bueno, creo- a ver lo que dice la gente. Igual no. ¿Queréis a un rapero de verdad, number one? Pues un aplauso para... ¡El Momo! Muy buenas noches. Estoy con Flecky Flex a los platos. Suéltalo. Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos en la torpe memoria repetida. Somos de barrio. La resistencia es lo que somos. Aquí la policía no puede tener peor promo. La vecina está empanando el lomo. En el segundo venden agua y no son cromos. Somos de barrio. Somos los hijos de los bloques de cemento. Gente invisible para el ayuntamiento. No se puede explicar este sentimiento. Aunque me vaya, llevo el barrio dentro. Somos de barrio. Ventanas y fachadas mejorables. Chiquillos le tiran zapatillas a los cables. El bus a la fábrica va lleno de chavales. El sueño americano queda muy lejano, ¿sabes? Algunas cosas van mal que no supero. Más de uno necesita un bozal y no su perro. Recuerdo rebozarme por el suelo de portero con un balón casi pelado el cuero. Fuera de aquí no me preguntan cómo estás. Fuera de aquí no quedan calles como estas. Me pasé el Street Fighter con 200 pesetas antes de que recreativos fueran casas de apuestas. Y aunque me vaya afuera, siempre vuelvo a esta acera para recordar quién era. Como mis padres y como mi abuela, yo seré de barrio hasta que muera. A veces me siento vacío y me siento solo dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de frío, me caigo y me lleno de lodo y siempre me encuentro perdido. En la calle Barcelona, un cuarto sin ascensor. Allí empecé a escribir poemas y mi primera canción. Me crié con violadores del verso y los estopa, escuchando tu calorro y como camarón. Siempre andaba por el barrio Oliver y las delicias. Zaragoza no era mía, pero me lo parecía. Éramos felices con lo poquito que había, compañía y cerveza fría hasta que amanecía. Hacía las porterías con 2 sudaderas y ya me creía que estaba en la Romareda. Cada uno dependía de la vida que eligiera. La droga estaba cerca, normal que algún
uno cayera. Aún conservo amigos del barrio en serio, a otros solo puedo verlos en el cementerio. Ancianos en el banco recuerdan lo que han sido, sus memorias castigadas pelean contra el olvido. A mi barrio no llegaba el metro antes de los 80. Salir del Alfonso, ser que nos representa. Almas insensibles de compra y venta. El mercado libre no nos alimenta. La mano invisible a mí no me renta. Si espíritus tristes bajo esta tormenta. Y el último que se pide pues que apague la luz. Y dejarnos a los tres porque cuatro son multitud. Vamos, José. A veces me siento vacío y me siento solo dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de frío, me caigo y me lleno de lodo y siempre me encuentro perdido. Yes, 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 yes. A veces me siento vacío y me siento solo dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Yes, 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 yes. Al otro lado del río me muero de frío, me caigo y me lleno de lodo y siempre me encuentro perdido. Somos de barrio. De barrio, uno de los temas del momento, sin duda, este tema de El Momo, que de la música aragonesa. interpretaba junto con Estopa, nada más y nada menos, los hermanos Muñoz. El Momo, uno de los número uno del hip hop a nivel nacional y que tenemos la suerte de que sea de nuestro territorio. Productor musical. Entra al escenario el productor musical, ganador de varios discos de oro, Bombón Montana. Buenas noches. Qué alegría estar aquí hoy en Teruel con todos ustedes. Gracias por contar con nosotros, con el Momo, conmigo, con Flecky. La verdad que es un placer poder compartir estos ratos con todos ustedes. En mi caso, vengo a presentar y a otorgar el premio a Mejor DJ de 2024. Hacía un poco una reflexión de que ahora que la música tiene como hay demasiados lanzamientos, demasiada presencia en redes, muchas veces no somos conscientes del talento que tenemos en Aragón. Justo te diría que de DJs colectivos que tenemos deberíamos cuidarlos, deberíamos ser conscientes de quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, mi reconocimiento para ellos, para los que ya se han llevado premio y los que trabajan duro para llevárselo, ¿vale? Así que nada, los premiados ya Mejor Disc Jockey 2024. Andrés Campo. Drizzy Claire. Fernando Moreno. Soto. Y el ganador es Fernando Moreno. Gran año también para los DJs aragoneses y en concreto para Fernando Moreno. El DJ turolense se ha convertido en fenómeno por ser el responsable del remix de La Potra Salvaje, la canción de Isabel Alavín que enamoró a la selección española de fútbol. De hecho, el propio Fernando estuvo presente en la celebración de la victoria de la Eurocopa del año pasado. Muchísimas gracias. Para mí es un auténtico honor recibir este premio y más aquí en mi ciudad, Teruel. Muchísimas gracias a la música aragonesa. Gracias a mi familia y a mi pareja por aguantarme siempre a hablar de música. Desde que me levanto hasta que me acuesto es lo que más me apasiona. También quería nombrar a este premio, también dedicárselo a todos mis compañeros, los DJs, que creo que no solo ponemos música, ¿no?, cuando vamos a los escenarios, sino que pasamos un montón de horas en el estudio seleccionando música, produciendo nuestros propios remixes, que luego en la pista de baile la verdad que les damos una vuelta y creo que a la gente le apasiona todo lo que es la producción. Así que nada, gracias, es el premio más importante que he recibido hasta ahora y gracias Aragón y que viva Teruel. Gracias. El mundo de los DJs, que ha crecido mucho, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión también lo tiene presente, con una programación en la que se incluyen varias sesiones de a través de la plataforma de Aragón Radio. De Música y Danza de Zaragoza. Sobre el escenario, Óscar Carreras, subdirector de la Escuela Municipal de Música y Danza. Primero felicitar a los organizadores y daros las gracias porque hoy represento
a 1.600 alumnos y a 36 profesores que en muchas ocasiones han estado nominados o han ayudado a que se realicen algunos de los proyectos que muchas veces han sido nominados o premiados. Así que me siento muy orgulloso de hacerlo y sin más dilación, los nominados a Mejor Directo, nada menos son... Mejor Directo 2024. Vladimir Ross. Los trabucos solo gime el cierzo. Cuti. Los Bengala. Rosin de Palo. El ganador a Mejor Directo son Los Bengala. Aunque empezaron como dúo Los Bengala, ahora mismo lo forman Guillermo Zimmerman, Johnny Carlos González, Álvaro Clemente. La filosofía del grupo es pura energía, con esa mezcla de ritmos en las que te pueden dar lo mejor de la música garage punk a incluso llevarse a su terreno temas de, por ejemplo, los Sirex. Lo que prometen en sus conciertos es que no vas a tener un minuto de respiro y a fe que lo cumplen. Premio al Mejor Directo, Los Bengala. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Qué ilusión, ¿no? Que hace muchísima ilusión sobre todo que tener el premio de tus paisanos, ¿no? Aquí en nuestra comunidad. Y no sé, no sabemos muy bien qué decir, no lo esperábamos, ¿no? Que gracias a todos los que nos apoyáis en los directos, a nuestros padres, familia, amigos y bueno, y que nos vemos en los bolos. Yo que sé, que muchísimas gracias, Joaquín. Gracias. Bueno, también decir... Bueno, también quiero decir que estamos de 10º aniversario, así como La Lata de Bombillas y como artistas del gremio, que también lo han nombrado. Este proyecto está de 10º aniversario, aquí seguimos en la lucha y seguiremos, Juan Carlos y yo, lo mantenemos vivo todo lo que podemos, así que... Y todos los que se quieran unir, ¿eh? Y todos los que se quieran unir. Bueno, también mención para nuestros compañeros nominados, en ningún caso creo que estemos por encima de ellos, o sea que nada, bueno, seguiremos con nuestra propuesta, haciendo lo mejor que podamos y muchísimas gracias. Una propuesta, la de Los Bengala, que bueno, pues funciona muy bien en salas a nivel nacional e incluso internacional. Nacho Laorga, creador del podcast Café con Nacho. Sube al escenario Nacho Laorga, presentador del próximo galardón. Buenas noches, me hace mucha ilusión estar hoy por aquí y poder entregar el premio a Mejor Canción. Y ya que tengo un minutito, me gustaría dar un mensaje. Yo, por mi podcast, tengo la oportunidad de poder entrevistar a las personas más importantes de Aragón y me he dado cuenta al final que da igual los miles de millones que factures, las visualizaciones, o sea, siempre hay una persona detrás que busca estar bien. Y ahí veo todo el rato un factor común, que es el poder transformador de la música en la vida de las personas. Una canción, un estribillo, es capaz de cambiar completamente el estado de ánimo de una persona. Y lo que veo es que de normal las personas pues se guían por el resultado, por el número de visualizaciones. Y yo quiero lanzar ese mensaje de que da igual el número de visualizaciones que tienes. Para mí hay un éxito que es mucho más importante, que es la capacidad de poder cambiar ese estado de ánimo en todas las personas. Y, por ejemplo, un viaje familiar, que estás con tu familia en el coche cantando tu canción a pleno pulmón, o una persona que está solo en casa y escucha tu canción y de repente saca una sonrisa. Para mí ese es el verdadero éxito de crear canciones y os animo a que sigáis inspirando a todas las demás personas con vuestra música. Los nominados a Mejor Canción de Aragón de 2024 son... Mejor Canción 2024. A la Fresca, de Esther Vallejo. Cuando su Luciano brille. De Barrio, del Momo junto a Estopa. Moncayo, de Juanjo Bona. Waiting Rat, de The Murland. Y el ganador a Mejor Canción de Aragón 2024 es... De Barrio, del Momo.
Bueno, ¿qué podemos decir de una canción que además hemos podido escuchar en directo en esta gala? La verdad es que grandes canciones las que participaban en uno de los galardones más importantes de la edición. Un tema de barrio junto con Estopa que reivindica la vuelta a los orígenes, por muy difíciles que hayan sido, y que cuenta con la producción de Bombón y Montana y, como hemos escuchado también, con la colaboración de los hermanos Muñoz con Estopa. Una canción que tenía avisos de éxito desde el inicio y así lo recoge. Muchísimas gracias. Qué bonito es. Para mí es indescriptible haber podido llegar a hacer una canción con uno de mis grupos favoritos de siempre, como es Estopa. Haberlos podido conocer en persona y descubrir que son todavía mejores como personas que como artistas. Muchísimas gracias a mi familia, a la gente que me apoya, a Bombón y Montana por la producción, a Pablo y a Jorge. Fue increíble crear esta canción. Y os quería comentar también que para mí es un día muy especial hoy, porque estoy de despedida de soltero mía desde ayer. A mi barrio no llegaba al metro antes de los 80. Salir del Fonso, Me han dicho, hostia, pues estás bien. No estoy bien, pero estoy aquí, estoy vivo. Estáis siendo cómplices de mi despedida de soltero y tengo a unos colegas, los mejores, son muy majos, vamos a decir así. Me pusieron una prueba, un reto. Si te dan un premio, vamos a ponerte una serie de palabras y las tienes que meter en el discurso, pero directamente he traído toda la tabla con las palabras para que veáis qué majos son. Tenía que decir en el discurso eczema, otorrinolaringología, vulva, tabardo, ¿vale? Pues esto va para vosotros, para mis amigos. Viva la amistad y viva la música aragonesa. Bueno, es curioso porque Mario, el Momo, también se declaró encima del escenario y ahora celebra la despedida de soltero también en este escenario del Teatro Marín, Pedro Oyoki, en estos premios de la música director aragonesa. general de Cultura del Gobierno de Aragón. Sobre el escenario, Pedro Oyoki, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón. Begoña Escándalo, estilista de moda y gerente de Escándalo Deluxe. E Iván La Peña, gerente de Iván La Peña Estilistas. Bueno, en este caso, el director general de Cultura posteriormente también entregará un premio. Ahora mismo, Begoña Escándalo e Iván La Peña en el escenario. A todos. Es para mí un inmenso placer un año más formar parte de este equipazo de los premios de la música aragonesa y además representar a la moda aragonesa, al comercio de proximidad, al pequeño comercio y a los estilistas aragoneses como somos nosotros, poniendo un pequeño granito de arena, por ejemplo, vestir a nuestros fantásticos directores con una firma aragonesa de renombre internacional como es Protocolo, o, como no, a nuestros presentadores, a Irene y a Luis, que van vestidos un año más de Escándalo Deluxe. Así que queríamos dejar claro una vez más que las dos M's van de la mano, moda y música, porque yo me paro a pensar, ¿y qué sería si no estuviéramos esperando, por ejemplo, a ese nuevo videoclip de Ellen o de nuestro querido Juanjo y dijéramos, ¿qué va a llevar en este videoclip? ¿Qué peluca va a llevar esa modelo? ¿Qué maquillaje? Y siempre estamos expectantes para que cree tendencia. De eso nos encargamos nosotros. Mi partener, que hoy estoy encantada de tener como mi hermano aquí al lado, y yo como escandalosa. Así que, Iván. Muy buenas noches, tengo que decir que vas muy bien vestida. Y tú también. Y los nominados a la mejor canción en lengua autóctona son... Canción en lengua autóctona 2024. Eco das Parolas, de Cravarolla. En o preto de Gaire. Morir de piel, de Gabriel Sopeña. Piedras de San Juan, de la Orquestina del Fabirol. Y la mejor canción de lengua autóctona de Aragón 2024 es... Tiendas de San Juan, de la Orquestina del Fabirol. La banda afincada en San Juan de Plan va a cumplir en breve 40 años, siendo una de las mejores bandas de folk aragonés. De hecho, ya en el 91 fueron galardonados con el premio a Mejor Grupo de Música Folk de España en el Certamen Nacional de Jóvenes Intérpretes. Este Tiendas de San Juan, el tema por el que han sido galardonados, nos recuerda los ritos tradicionales en torno al fuego que se celebra en esta zona de Sobrarbe.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a Aragón Musical y a todo el mundo que está soportando esta jornada, en particular como anfitriones, pues al Ayuntamiento de Teruel. Y bueno, yo quiero simplemente decir que me voza permitir que el falla en la lengua nuestra, en la que charro cada día, en la que continuo digo, y en la que soy seguro que no cal traducciones porque Aragón es un país culto. Así es que lo que puedo decir y que gracias de verdad a toda la chen que ha estado con la orquestina del Fabirol fendo música, principalmente en aragonés, como un señal de identidad del trabajo nuestro, de la faena nuestra, a todos esos otros orquestinos y esos Fabirols que nos acompañan de fa casi ya 40 añadas. Y bueno, en particular, en este caso, a nuestros compañeros que en estos años, Alfonso y Pedro, son con nosotros fendo la canción que ha estado mereixedora, según Aragón Musical y este público tan quisto de este premio. Gracias en particular también al lugar de San Juan, que es el nuestro y que es el que ha posibilitado las imágenes de ese costumbre tan ancestral como es la falleta que celebran la noche de San Juan y que ha acompañado con las suyas imágenes esta canción que en feto. Así que gracias de verdad y gracias de corazón. Yo también quiero decir que espero que sean bien vestidos, porque que nos hayan dado el premio. Aquí esperan que sean bien vestidos y también quieren dar un beso y dedicarle a nuestros hijos, fillos, sin los cuales, porque es llevaban a las actuaciones así en la tripa y también en el carro a nuestras chirmanas y chirmans que feban de cuidados y a nuestros país y hermanos. Gracias. Ese recordatorio primero a los seguidores, a los fabiroles, como bien decían, y también, por supuesto, a la familia. Premio a la mejor canción en lengua Carlos autóctona Méndez, para la Orquestina del Fabirol. concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel. Sube al escenario Carlos Méndez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teruel. Buenas noches y bienvenidos a Teruel. La gala de esta noche es un reflejo del talento, pasión y creatividad que define nuestra tierra, pero también es de agradecimiento y de reconocimiento a todos los que lo hacéis posible. Y qué mejor lugar que aquí en Teruel y en este teatro. Junto a grandes artistas turolenses con un talento extraordinario y que forman parte de la vida cultural de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y por eso os pido, por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. Detrás de cada canción, de cada disco, hay un trabajo impoluto, una búsqueda de un sonido perfecto y una dedicación absoluta para que la música brille en su máxima expresión. Y los nominados de esta noche han conseguido captar esa esencia, demostrándonos que la producción musical es un arte en sí mismo. Por eso vamos a ver los vídeos de los nominados. Mejor producción 2024. Artesanía de El Momo por Bombón y Montana, R de Rumba y Capsuro. Carretera Fantasma de Erin Memento por Ramón García. Desiertos de Gabriel Sopeña por Guillermo Mata. Horizontes de Crisálida por Cuti Bericá. Mejor producción 2024, Desiertos, de Gabriel Sopeña por Guillermo Mata. Recogen Guillermo Mata y Gabriel Sopeña. Guillermo Mata, exmiembro de los Berzas de Sick Brains, también ha tenido un año espectacular en lo que a música se refiere, ya que ha sido director musical, por ejemplo, de La Estrella Azul. Y además también ha llevado la producción de este Desiertos de Gabriel Sopeña, un disco que, como decía el propio músico aragonés en su momento, no fue fácil, que le diga unas con palabras, muchos parones. Tenemos un vídeo para vosotros. Pero de nuevo una sorpresa. ¿Cómo estáis? Aquí Pepe Lorente y Javier Macipe. Bueno, nos hubiera encantado poder estar ahí físicamente con vosotros en los 26 premios de los premios de la música aragonesa, pero no ha podido ser así. Pero queríamos hacer acto de presencia mediante este vídeo y estar un poquito más cerca de mucha gente que queremos. Gabriel, sabemos que estás nominado a 4 premios por ese disco Desiertos maravilloso. Esperemos que tengas suerte y estamos aquí específicamente porque a nuestro amigo Guillermo Mata le dan el premio a la mejor producción.
Bueno, lo que queremos también aprovechar, en realidad hay que decir que creo que a Guillermo le importan los premios poco, porque los premios no se viven. Hay que decir, más allá de la situación concreta que estamos celebrando, que Guillermo es para nosotros un referente, porque creo que es de las pocas personas que lleva toda la vida viviendo en la cuerda floja, dedicándose a la música con toda profesionalidad, sin tener que recurrir a hacer otras cosas, y eso es a base de muchísimas renuncias, mucha pasión, mucho compromiso. Y para nosotros realmente, Guille, eres un referente, y creo que eso es el verdadero premio y lo que tenemos que celebrar. Los queremos. Bueno, y tanto Pepe Lorente como Javier Macipe saben de premios lo suyo, desde luego. En la última gala de los Goya lo pudimos comprobar. Pues no, habla tú después, porque yo me quedo un poco sin palabras. Después de esto, esto ha sido una traición absolutamente, porque son dos personas con las que he trabajado muchísimo últimamente, que hemos tenido un recorrido, hemos vivido una cantidad de cosas increíbles y me queda un poco sin palabras. Dejaré a Gabriel que hable, porque sabe hacerlo mucho mejor que yo. Pero antes me gustaría poner en valor por este disco la gran labor, antes ha dicho Sergio, de unas personas que se juegan la vida, literalmente, que suelen correr cuando se les pide una foto, que son discretos, pero que son los auténticos arquitectos de todo esto, y que son los músicos con los cuales he tenido el placer de trabajar de los mejores primeros espadas de la comunidad, que algunos están por aquí. Muchas gracias a ellos. Y que viva Teruel, lo dejo con Gabriel. Simplemente decir que, en buena medida, todo el esplendor de la música aragonesa actual es gracias a personas con el talento y con la humanidad de Guillermo Mata. Por sus manos ha pasado desde los grupos más principiantes hasta personas más experimentadas. Él es un auténtico maestro. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues ese reconocimiento, ¿no?, de Gabriel Sopeña al propio Guillermo Mata en este premio a la mejor producción del año por ese disco Desiertos. Y la gala continúa en estos momentos con lo que tiene que ser Los Bengala. El premio especial a la agitación, si no me equivoco. Suben al escenario Los Bengala. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez, esta vez para entregar un premio. Bueno, aunque no habíamos nacido, lo recordamos, los grupos aragoneses que formamos el panorama musical, bueno, recogemos el relevo de las generaciones que nos precedieron e intentamos imprimir ese mismo espíritu en las propuestas musicales que realizamos. Bueno, pues nada, decir que la muestra de pop rock y otros rollos tuvo un impacto, creemos que decisivo, en la Zaragoza de los 80, que marcó un antes y un después en la ciudad y que la puso en el punto de mira del panorama musical nacional de la época, ¿no? Bueno, y es por eso que entregamos el premio especial a la agitación, a la exposición de la muestra en su 40 aniversario. Bueno, pues, recogen el premio Ramón Rojas, Justo Peña y Coco. Fuerte aplauso. Ignacio Vescós Coco, de Perdidos en los 80, responsables de esa exposición de esos 40 años de la muestra de pop y rock y otros rollos, en la que hemos podido ver imágenes que nos recordaban lo que fue ese ciclo durante 3 días en el pabellón francés de la Feria de Muestras. Buenas noches a todos. Gracias, Teruel, por esta acogida. Gracias, Sergio David, Aragón Musical, por este premio que recogemos encantados de la vida, porque es así, o sea, lo recogemos encantados porque ha sido un año de trabajo para poner en valor a los verdaderos protagonistas de este premio, que fueron los organizadores de la primera muestra de pop rock y otros rollos de 1984, que en esos 3 días de marzo, como han dicho los bengalas, revolucionaron
el panorama musical y cultural. Soy rápido, no me enrollo mucho. Si leo lo que tengo aquí, me ponéis el LP entero de la chica esta. Bueno, gracias, lo dicho, a todos los componentes del GOM por hacer esa muestra, al Ayuntamiento de Zaragoza, al CIPAG por apostar en el 84 por aquello. Gracias a todos y cada uno de los amigos que habéis sacado de los trasteros material para dejarnos para esa exposición. Gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, al Gobierno de Aragón. Pedro, ya lo siento ser tan pesado, pero soy así. Gracias a Fundación Caja Rural, Fotoperiodistas de Aragón, a Aragón Televisión, Aragón Radio y Heraldo de Aragón por apoyarnos en este proyecto tan chulo. Mabel, te quiero, gracias por aguantarme. Y gracias a Teruel, lo dicho, salud y rock and roll para todos, que viva la música. Ahora os dicen más cositas. Yo voy a ser muy breve, simplemente quiero agradecer, bueno, es un honor y un privilegio recibir un premio en Aragón a un aragonés, es una maravilla. Pero a quien quiero dar las gracias es a las más de 12.000 personas que visitaron esta exposición y que veías cómo les brillaban los ojos. Era maravilloso, pero no todos éramos mayores como nosotros, que somos ya sexagenarios. Había millennials que salían con los ojos brillantes. ¿Recuerdas, Coco? Sería de la exposición, seguramente. Hombre, o de verte a ti, porque lloraban, lo feo que eres. Pero bueno, sin más preámbulos, gracias a todos ellos. Ya simplemente la persona que falta es Luis Liracero, que no ha podido venir y nos ha trasladado unas palabras. Primero, disculparme por no poder asistir a esta entrega de premios que tanta ilusión nos hace, pero por motivos de trabajo le ha sido imposible asistir, aunque sabe que los 3 perdidos vamos a tenerle presente. Así es. Quiero agradecer de corazón a Aragón Musical este reconocimiento a la exposición del 40 aniversario de esa primera muestra de pop rock y otros rollos de 1984, que supuso un hito no solo para la cultura y la música de Zaragoza, sino para todo Aragón. Sinceramente pensamos que ese espíritu fue el comienzo de todo lo acontecido en años posteriores hasta hoy mismo. Esta exposición nos ha animado a pensar que tiene que ser el punto de partida, ojo, del Museo del Rock Aragonés. En estos 3 meses que ha durado la exposición ha quedado patente la necesidad y el interés general por tenerlo. Además, sabemos positivamente que sería un aliciente cultural y turístico importante para Aragón. Gracias y buenas noches. Bueno, una exposición que pudimos ver hasta principios de febrero en los antiguos depósitos de agua del Parque Pignatelli y que recogía lo que fue esa muestra en la que se tejieron las vértebras de lo que sería Héroes del Silencio, también Distrito 14, Ferrobos, Doctor Simón, ¡Qué emociones, qué de tantos y sensualidad, tantos qué de grupos. sexual! Digo, ¿cuántas cosas? Y que de música en directo. Bueno, y, Qué bonito. y sorpresas. Sí. Este momento es un momentazo, lo que hemos vivido aquí. Aunque a mí me falta un poquito de, no sé, de calor, o sea, no rollo calor de sudar camachos en el sobaco, no, de intensidad, de, no sé, rollo como en el fútbol, para que me entiendas. ¿Cómo? Sí, yo qué sé, como los hooligans, ¿no? Que están ahí, gane o pierda su equipo, cantando, insultando, con pancartas, con bengalas, dale ahí de energía a esta cosa, del fútbol. Sí, pero es que aquí esto es la música, es que es diferente, claro. Ya. Sí. No sé, ¿no les ves capaces a ellos de ser como Hombre, les veo capaces de muchas Real cosas. Zaragoza? Sí, les veo capaces de muchas cosas, pero lo primero, estás diciendo cosas que en el fútbol ya tenían que estar prohibidas, como los hooligans, las bengalas, llamar fútbol a lo que hace el Zaragoza. Eso es verdad. Pues, Luis. Dime. Mira con disimulo al lado. No, con disimulo, coño, con disimulo. Ah. ¿Qué te parece? Pues hombre, que si no podemos aquí, en un teatro, prenderlas, podemos ponerlas encima del escenario. Y lo voy a decir, me atrevo a decir... Atrévete. Sí, me atrevo. Que es uno de los directos más apabullantes del Estado español, de parte de Bulgaria incluso. Sí, así y que Sebastopol. os dejamos disfrutar con su energía. ¡Con los Bengala! ¡Vamos!
una vez más. ¿Qué más quiero yo? Pura energía, la actuación de Los Bengala, demostrando por qué son los ganadores al mejor directo de este año en los premios de la música aragonesa. Hemos disfrutado de este tema llamado Ya José sale Miguel el sol. Meléndez. Y la gala continúa porque quedan premios Corporación muy importantes por Aragonesa entregar. de Radio y A Televisión. continuación en el escenario, José Miguel Meléndez, el delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en Teruel. Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un inmenso placer recordar la música aragonesa desde los bureos en las masías del Maestrazgo, cualquier festival de jota en cualquier pueblo, pequeña plaza, por supuesto cualquier concierto en las fiestas de nuestros pequeños municipios, las salas, los festivales. Si me seguís un poquito, me gustaría gritar ¡Viva la música aragonesa! Así sea. Bueno, los nominados al mejor EP del año 2024 son los siguientes. Mejor EP 2024. Carretera Fantasma de Erin Memento. Lola de Multipla. Songs for Rats de The Moorland. Florecer de Pablo Estallo. Y ahora solo queda bailar. El mejor EP 2024 de la música aragonesa es para Lola de Multipla. De Meteórica se puede calificar Multipla. la carrera de los zaragozanos Multipla. Comenzaron en 2024 grabando temas en su local de ensayos y desde entonces Fer, Nico y Marcos no han parado de crecer. El disco tan desconocido ya supuso un salto en su carrera y con el lanzamiento de Lola, este EP por el que han sido premiados, se Muchas consolida gracias el a todos presente y los que estáis futuro aquí del grupo. Y a los premios de la música aragonesa por darnos la oportunidad de venir a Teruel y ver este teatro que nos ha encantado, muy bonito, pero hemos venido sobre todo a agradecer a las personas que han hecho posible que esto ocurra. Queríamos dar un fuerte abrazo y muchísimas gracias a Andrés Ezquerra, que es el chico que nos grabó este EP, que nos encanta, o sea, y nos llevamos genial con él. A nuestro manager y nuestros managers Chema Antípodas y Adiós Corazón. A nuestros padres, nuestra familia. Dale. A todo el mundo que al final nos ha apoyado desde el principio. Si nos olvidamos de alguien también agradecerlo. Y me gustaría aprovechar también para hablar para los jóvenes. A todas esas personas, al final tenemos 20, 22, 23 años.
atreveros a coger unos instrumentos, a poneros a tocar con amigos, porque la música de verdad es de las experiencias más bonitas que se pueden vivir de joven con tus colegas. Nosotros hemos disfrutado un montón y atreveros, de verdad. Y que viva la música aragonesa y viva Aragón. Pues ahí queda ese mensaje de Multipla, ganadores del premio al mejor EP 2024 de la música aragonesa. Lourdes Diego, vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad San Jorge. Precisamente Multipla hablaba de los jóvenes. Una institución como la universidad, en este caso la Universidad de San Jorge, está presente también en estos premios de la música aragonesa a través de su vicerrectora Lourdes Diego. Es un inmenso placer para mí representar a la Universidad San Jorge y al Vicerrectorado de Estudiantes y de Extensión Universitaria. Nuestros estudiantes, nuestros jóvenes son el presente y son el futuro y aman la música. Esa expresión artística que permite combinar y aderezar, articular sonidos y también silencios, que permite combinar notas y melodías, que traspasa fronteras, que ha formado parte de todas las culturas de la humanidad, que nos alimenta la mente y el alma, que nos permite estar aquí congregados en este famoso y caluroso teatro para honrar a la música aragonesa y a sus músicos, a sus talentosos músicos. Los nominados, y vaya mi reconocimiento a todos, al mejor álbum son los siguientes. Mejor álbum 2024. A la fresca, de Esther Vallejo. Cuando su Luciano brille. Desiertos, de Gabriel Sopeña. Golondrinas, de Pilar Almalé. Identidad, de Vizcaíno Reyes. Mi agradecimiento a Aragón Musical y a todos los nominados. El premio es para A la Fresca, de Esther Vallejo. Había mucho nivel en los nominados, pero creo que casi todos los expertos coinciden en que A la Fresca, de Esther Vallejo, es sin duda uno de los álbumes de este año 2024. A pesar de su joven carrera, recordamos que su disco inicial se publicó en 2020, es en Mare Magnum, pero Esther ya está acostumbrada a los premios, porque fue ganadora del 25º Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores, del certamen Pop y Estoy muy Rock. contenta de volver a estar aquí arriba. Ha sido un orgullo compartir categoría con artistas tan increíbles. Me gustaría, en primer lugar, dedicárselo a mi familia porque me apoya incondicionalmente. A las mujeres que me acompañan encima del escenario, que son Beatriz Vallejo, mi hermana, Inés del Río y María Alfaro. A Frankie, por tratar este disco con tanto mimo. A Adela y a Ana, por ser parte esencial de este proyecto. Y a mis amigas, las Frescas a la Fresca, que son la esencia de este disco. También quiero dedicar este premio a aquella niña que salía a tomar la fresca en el pueblo y que con el tiempo se ha dado cuenta de que cosas tan pequeñas como esa significan algo más grande que nos une y nos conecta. Y esto también va para todas las mujeres, para todas las artistas que nunca pudieron subirse a un escenario. Gracias de corazón a los premios de la música aragonesa. ¡Viva Teruel y viva Aragón! Muchas gracias. No es el único reconocimiento que ha obtenido Esther Vallejo con este A la Fresca, pero sin duda el mejor álbum es uno de los Pedro premios Oyoki, importantes de esta gala. Director General de Cultura del Gobierno de Aragón. El encargado de entregar el próximo premio es Pedro Oyoki, el Director General de Cultura del Gobierno de Aragón, que ya está en el escenario. Buenas noches a todos, buenas noches Aragón, buenas noches Teruel. Os voy a explicar lo que ha pasado. Luis Cebrián, que es un hombre celoso siempre en sus presentaciones, me ha llamado y me ha dicho: oye, que te aviso de una cosa, dale las gracias por lo bien que sale esta gala a los jefes de Aragón Musical. Lo hacen muy bien todos los años, nos cuidan a todos mucho y además son los más elegantes de la gala. Un fuerte aplauso para todos ellos. Se lo merecen los dos. Luis, ya estamos en paz porque has aterrorizado a todo el teatro y a mí también. Quiero deciros que tengo un sueño muchas noches, y es que la cultura aragonesa, Aragón entero, es capaz de deslumbrar al mundo, y que nos convocan para que abramos ese frasco de esencia de tomillo donde lo guardamos. Y esa esencia
deslumbra, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de ser, gusta muchísimo. Y ha sido así durante generaciones. Solo voy a decir una cosa. En 1935 se inauguró una película, se estrenó, una película musical. Todos sabéis cuál es. Algunos no la recordáis. Era Nobleza Baturra. Fue la película más vista en la Segunda República. Es espectacular cómo asombra al mundo nuestra cultura. Por tanto, esa son la esencia de Tomillo que asombra al mundo. 3 gotas. La primera para decir que Teruel está espectacular. Alcaldesa, venir a Teruel siempre bien. Es lo mejor de Aragón, la ciudad más turística de Aragón, más colectiva, más emprendedora, divertidísima. Aragón, Teruel es una pasada para Aragón y para España entera. La segunda gota de esa esencia de Tomillo es para decir que debemos de sentirnos muy orgullosos colectivamente de nuestra cultura, de nuestras señas de identidad, porque realmente la cultura aragonesa, se ha dicho muchas veces aquí, está viviendo una etapa de esplendor espectacular en las artes plásticas, en la música, en el cine. No me voy a extender. Hablamos de la música. Pablo Ferrer, desde las páginas de Heraldo de Aragón, decía que el 2025 es una añada espectacular de la música aragonesa. Todos los nominados y todos los galardonados sois el testimonio fehaciente de ese éxito espectacular que asombra a España de la cultura aragonesa, de la música aragonesa. Y la tercera gota de esa esencia de Tomillo es para pediros que ninguno olvide a nuestra hermana mayor. Nos sentimos orgullosísimos de todas las músicas que se producen en Aragón, pero nos inspira muchísimo, es un valor indispensable para nosotros, desde el pasado hacia el futuro, la jota aragonesa. No la olvidéis. Os convocamos el día 2 de abril en el Teatro Real de Madrid para celebrar el mayor acto de cultura aragonesa de la historia de la democracia. Vamos a llenar Madrid de jota aragonesa desde el Teatro Real, porque nos merecemos reivindicar algo que nunca se debió borrar. La cultura aragonesa asombra al mundo. Y ahora sí, los nominados al mejor grupo de música aragonesa son... Mejor Grupo 2024. Villanueva. Isella. Multipla. The Moorland. Y el mejor grupo 2024 es The Moorland. Los binefareses de Moorland, formados en 2022 con Jorge Gallar, Leandro Las Heras, Javi Torres, Óscar Moore y Óscar Satué. The Moorland se manejan muy bien en estilos post-rock y afterpunk y los hemos visto actuar en lugares como Zaragoza, Madrid, Barcelona, con un público muy fiel que les sigue por todo el territorio nacional. Premio al mejor grupo aragonés 2024, uno de los premios más destacados de esta 26ª gala de los premios de la música aragonesa. Bueno, para nosotros es un sorpresón este premio. Hacemos música muy oscura, música en inglés, tenemos el corazón muy negro. Lo primero que queremos hacer es agradecer a Aragón Musical, porque son el hilo que teje todo esta maravilla creativa que hay hoy aquí. Pedir perdón a nuestras familias, les robamos mogollón de tiempo. Dar las gracias a Nerea y Aranza, que colaboraron con nosotros en este disco. Después, dar las gracias a una persona muy especial, que es nuestro manager. Solo está con nosotros en los momentos malos, porque en los momentos buenos tiene bolo. Así que un saludo para él. Después, un saludo muy importante para nuestra pequeña Seattle. Nosotros somos de Binefar. En Binefar somos de la provincia de Huesca, 10.000 habitantes. Estamos unas 14 o 15 bandas en las 170
que hablaba antes Sergio, botadas, debe haber 5 o 6 de Binefar. La llamamos así, nuestra pequeña Seattle, y queremos agradecer a nuestro pueblo, a Binefar y a los binefarenses el apoyo. Y para terminar, queremos dar gracias a Teruel porque a partir de ahora nuestro corazón orcense se va a transformar en turolense, y todo empezó ayer por la noche, una fiesta maravillosa que hace que tengamos la voz bastante ronca con los magos de F, que nos flipasteis. Enhorabuena. Ese reconocimiento para Murland, que han rebautizado a Binefar como la pequeña Seattle, el lugar donde nació el grunge en este caso. Emma Bug, alcaldesa de Teruel. La alcaldesa de Teruel, la ciudad anfitriona de estos premios, que sube al escenario para entregar el que será el último premio de la noche, el premio al mejor solista. Buenas noches a todos. Es un auténtico lujo estar hoy aquí en este Teatro Marín celebrando los premios de la música aragonesa. Desde el Ayuntamiento nos hemos propuesto que toda la cultura que se hace en Aragón pase por nuestra ciudad y, por tanto, estos premios eran una cita obligada. Muchas gracias, Aragón Musical, por ponérnoslo tan fácil, con el trabajo también de Carlos Méndez, nuestro concejal de Cultura, para poder celebrar esta gala, además, como se ha dicho, en un momento extraordinario de la cultura y de la música aragonesa, y en ese momento extraordinario también los turolenses forman una pieza fundamental de esos éxitos que está logrando la música que se hace en Aragón. El talento aragonés. Nosotros, desde luego, desde el Ayuntamiento de Teruel, nos sentimos orgullosísimos de todo lo que se hace en la provincia, de todo lo que se hace en la ciudad. Es verdad que contamos con una pequeña ventaja, porque nuestro eslogan es Teruel donde nacen las estrellas. Por tanto, nacer en Teruel parece que ya te da un pasito para ser estrella, ¿verdad? Pero también desde el Ayuntamiento lo que queremos es crear ese ecosistema de cultura donde todo aquel que tenga talento, que quiera desarrollar el talento, pueda hacerlo en nuestra ciudad. Y como decía nuestro director general de Cultura, somos una ciudad colectiva, sí, efectivamente. Aquí en Teruel nos ayudamos siempre los unos a los otros. Cuando alguien tiene una idea, tiene un proyecto, siempre se siente arropado a su alrededor, y ahí está también el Ayuntamiento de Teruel, que no somos artistas, pero tengo que decir que le ponemos en nuestro trabajo tanta abnegación, pasión y corazón como le ponen todos los nominados, a los cuales les quiero dar la enhorabuena por haber sido ya nominados, y por supuesto también a los ganadores. Y sin más, pues vamos a saber quiénes son los nominados de Mejor Solista de la Música Aragonesa 2024. Mejor Solista 2024. Ellen. No me digas que no sientes nada, ni cuando el viento te roza en la cara. No. El Momo. ¿Cuál es el tuyo? Las delicias es el mío y lo digo con orgullo. Esther Vallejo. Gabriel Sopeña. Bueno, pues sin más dilación, todos ellos lo merecen, pero mejor solista, un artista que a mí me apasiona, Gabriel Sopeña. Uno de los grandes nombres, sin duda, de la música aragonesa, de su historia, ya no solo con los proyectos de los que ha formado parte, por ejemplo, Más Birras, donde escuchamos esa apuesta por el rock and roll, sino colaborando con otros grandes artistas, componiendo canciones. Tiene sabida su colaboración con Loquillo, el gran Gabriel Sopeña. Buenas noches, muchísimas gracias a Aragón Musical por este premio. Hace un par de años, cuando recibí el premio a la mejor trayectoria por 40 años de carrera, dije en mi alocución que tenía un gran temor. Cuando te dan un premio por 40 años de carrera parece que ya eres inofensivo. Así que lo que he hecho ha sido trabajar muy duro para ser candidato a 4 nominaciones este año, lo cual para mí es un honor, sobre todo porque se ha producido en este teatro maravilloso y en esta ciudad incomparable como es Teruel. Eso ya en sí mismo es un enorme galardón para mí. En segundo lugar, uno no recibe un premio al mejor solista en solitario, ¿no? Si no sería premio al mejor solitario, no al mejor solista. Este premio tengo que compartirlo con muchas personas, con todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí, mis músicos, mis técnicos y las personas que ya no están.
José Antonio, Joaquín, Mauricio, Iñaki, ellos también tienen una parte de este premio. Uno no llega aquí sin las personas que le quieren, todas las personas que le quieren y que le dan el corazón y el alma todos los días. Le quiero dedicar este premio a mi hija mayor, a mi hija Mai, que hoy cumple años. Así que va para ti, Mai. Estás en Francia, pero te lo dedico a ti. Y por último, retomo las palabras de nuestro director general. La música aragonesa siempre ha asombrado al mundo. Desde hace 40 años he sido testigo de cómo nuestra música y nuestros talentos han deslumbrado allá por donde fueran. Él hablaba sabiamente de la esencia de tomillo, pero el tomillo es una planta cuyas ramas vemos hoy. Aquí tenemos artistas descomunales como Esther Vallejo, como Pilar Almalé, pero vemos las ramas. No cejemos, director, en humedecer las raíces. Es imprescindible humedecer las raíces para que la música aragonesa siga asombrando al mundo. Muchísimas gracias a todos. Emotivo, desde luego, también el discurso de Gabriel Sopeña, premio al mejor solista aragonés 2024. Y estamos llegando ya al final de esta gala de los premios de la música aragonesa. Hemos llegado al final y ojo que tenemos una noticia, siendo nuestra última gala. Sí. ¿Cuál es? Irene, díselo. Hemos hecho la gala más corta de todas las galas. No llega ni a las 2 horas. Mira. Eso todo el mundo no lo hace. No. Hay gente que esto lo hace mal. Bueno, no vamos a alargarnos ahora nosotros. Y además, una cosa os voy a decir. Que si decimos que nos vamos. Porque es que no somos como otros grupos, esos grupos que deciden volver sin que nadie se lo pida. Pues nosotros no lo vamos a hacer. No, bueno, ellos ya tienen a sus grupos tributo, nosotros no. Nosotros nos vamos y ahora, por favor, que entren los ramos de flores. Toma tu guitarra, ¡Qué hijos de...! ¡Qué hijos de su madre! ¿Pero esto eres tú? Sí, mira mi cara. Bueno, que simplemente queremos agradeceros a todas y a todos por haber pasado estos años con vosotros, acompañándoos, escuchándoos en directo, descubriendo nuevos grupos, y ha sido una gozada pertenecer a esta familia. Habíamos hecho la coña y nos la hemos... comido. Oye, esto sí que nos lo vamos a comer. Gracias Irene por estos años. Y sobre todo yo hago hincapié en la gente joven. La gente joven, que tenemos un futuro maravilloso. El que diga lo contrario, pues no tiene ni idea, ¿vale? De lo que hay aquí, de los valores en Aragón y en el mundo. Yo creo que hay más gente buena haciendo cosas buenas que lo contrario. ¿Vale? Es así, punto. Y dicho esto, os esperamos a todos en la fiesta que se va a celebrar ahora mismo. En el Flanagan, el mayor templo de U2 del mundo. Vamos a brindar. Sí. ¿Y ahora? Ahora, por favor, todos los entregadores y ganadores y autoridades, por favor, suban al escenario para hacernos la foto de familia de este año y a disfrutar de la música aragonesa. Bueno, pues desde luego el reconocimiento para Irene Alquezar, Luis Cebrián, que tantas galas de los premios de la música aragonesa han presentado y que le han hecho también haciendo disfrutar a los espectadores en casa y también en el lugar donde se ha celebrado la gala, como en esta edición ha sido en el Teatro Marín. Hablaban de que ahora la fiesta continúa, en este caso en el Flanagan en Teruel, templo de la música de U2, y precisamente la música de U2 es la que está sonando ahora mismo mientras van subiendo todos los galardonados y todos los presentadores que han entregado premios a lo largo de esta gala para hacer la foto de familia. Nosotros también nos vamos a ir despidiendo, dándoles las gracias por habernos acompañado tanto a los que nos han visto a través de Aragón Cultura como a los que nos ven por Aragón Televisión. Nosotros les deseamos lo mejor y decirles que a partir de aquí, como siempre, nos vemos en cualquiera de los conciertos de los artistas aragoneses, en las salas de conciertos de nuestra tierra o, por supuesto, también a través de los medios de nuestra tierra, como Aragón TV, Aragón Radio, Aragón Cultura, como siempre, apoyando a la música aragonesa. Señoras, señores, buenas noches, felices premios de la música aragonesa.